Vamos empezando, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Estamos acá junto a Víctor Volpi, yo soy Ana Tarantola, representando a la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros en Audio. Y bueno, hoy decidimos venir con este panel de Fórmula 1 con varios de los que para nosotros son los representantes que tal vez están en mejores condiciones para contarnos cómo está nuestro quehacer. Bueno, así que por eso los elegimos, porque para nosotros tienen mucho para contar y compartir. Así que, bueno, Estela, vos vas a hacer la presentación oficial. Muy bien, la dejamos a Estela que nos presente. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Caper. Gracias por venir a visitarnos, de verdad, porque si ustedes no vienen, no tiene sentido esta exposición. Así que quiero agradecer muchísimo su presencia y también la de Atia, que año a año nos deslumbran con sus conferencias, sus mesas de debate, con innovación. Así que gracias, chicos. Bueno, vamos a la formalidad, ¿sí? La mesa de debate de hoy se llama La Industria Musical 2024, Reconfiguraciones y Propuestas. Tremendo título. Y hay, como dijo Ana, como Fórmula 1, los colapintos actuales, ¿sí? No sé si está bien la comparación, pero pongámosle que sí. Entonces, voy a presentar a cada uno. Primero voy a hablar de Mariano Bilinkis. Ahí está, Mariano, bienvenido. Él es ingeniero de grabación, mezcla y mastering con más de 2 décadas de trayectoria. Es cara más joven que de 2 décadas, igual. Bien, ha trabajado con una amplia gama de artistas, desde bandas legendarias como Catupecu Machu, La Pelotas, Gondwana, hasta referentes actuales en la música urbana como Kia, Catriel, Paco Amoroso, Tiago PZK, Nicky Nicole, o como se diga, perdón. No la escuché. Perdón, chicos, discúlpenme. A Tini sí, lamentablemente, sí la escuché. Trueno, Emilia Mernes, esto, perdón. Me van a echar de Caper, perdón. ¿Vieron bueno. que no? Emilia Mernes, Babi y, espero decirlo bien, ISIA. ¿Está bien? Bueno. ICA. ICA, gente, ¿no lo conocen? ICA, por favor. Bueno, chicos, disculpen, yo soy de investigación de mercado y acá pongo una cara de buena onda. Muy bien, seguimos con Ezequiel Cronenberg. ¿Sí? Está acá, muy bien, ahí está saludando. Es músico también, productor e ingeniero de mezcla con una mirada muy original sobre el sonido, dejando su huella desde hace más de 10 años en estilos que van desde el indie hasta el trap. Esos géneros sí los conozco. Muy bien. Trabajó con Duki, Paco Amoroso, Juan Aguirre, Gauchito Club y muchos otros. Seguimos con Carlos Laurens, que está ahí presente en el mismo orden, ingeniero de grabación, mezcla y masterización, graduado con honores en Miami-Dade Community College y en Full Sail University de Orlando. Trabajó en Nueva York con importantes artistas como Alicia Keys, entre otros. ¿No? La manejé bien. Se desempeñó como docente en la Universidad Católica Argentina y en el Instituto Ort. Ganó un premio Grammy, un Grammy Latino y ha recibido varios premios Gardel. Muy bien. Seguimos entonces con Ariel Laviña. Ahora lo salté a uno, ¿no? Me van a echar hoy, perdón, chicos. Yo saben que los quiero mucho. No se van a olvidar de esta presentación, el auditorio ni ustedes. Y van a decir, no me la pongan más, Estela. Bueno, entonces vamos con Carlos Laurens. ¿Le parece bien? ¿Sí? ¿Estamos con Carlos? Bueno, el Alzheimer que me sigue persiguiendo. El Alzheimer viene ahí. Yo tengo a Ariel Laviña en este orden, pero voy con Andrés. ¿Quieren? ¿Con quién quieren? Con Andrés. Vamos con Andrés. Lo tenía como número 5, perdón, chicos, es productor musical, ingeniero de mastering y mixer de audio inmersivo bajo la certificación de Dolby Atmos. Expresidente de ADES International, embajador de Neumann Sennheiser, porque hablo alemán. En actividad ininterrumpida desde 1991, ha recibido 7 premios Gardel y 2 Grammy Latinos. Y ahora sí vamos con Ariel, ¿está bien? Muy bien. Vamos con Ariel Laviña, mixer, productor de AIR, multipremiado ingeniero de sonido.
Desde 1995 trabaja mezclando importantes artistas internacionales y colabora con su experiencia en la producción en proyectos de desarrollo artístico. ¿Seguimos con Edu Pereira? ¿Vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Edu Pereira, ingeniero de sonido y mezcla internacionalmente conocido, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en proyectos de algunos de los artistas más influyentes de América Latina y ha recibido múltiples nominaciones a los premios Gardel y a los Grammys Latinos también. Y por último, los moderadores, que no son menos importantes, mis queridos, que los conozco hace muchos años y agradezco que estén acá también. Ana Tarántola, que es psicóloga social, muy bien, porque tiene otra impronta del abordaje, muy bien. Psicóloga social, docente y especialista en el diseño, gestión y monitoreo de proyectos asociativos. Miembro fundadora y tesorera de ATIA y se dedica desde su inicio a la gestión ejecutiva de la misma y a las relaciones institucionales. Y por último, Víctor, que me lo encontré en el estacionamiento temprano, que es productor, arreglador musical, ingeniero de grabación y mezcla, miembro fundador y secretario general de ATIA. Bienvenidos a todos, disculpen las metidas de pata, disfruten mucho esta charla y aprovechen esta experiencia. Bueno, ¿estaban de acuerdo en que trajimos un equipo de Fórmula 1 o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, junto con Víctor, mientras preparábamos el panel, pensábamos cuáles podían ser los temas que más les interesen escuchar a ustedes y los temas por ahí en los que ellos están activos y en los que tengan cosas para compartir. La idea fue pensar 4 ejes principales para la charla. Y los vamos a ir tomando, digamos, como cada uno tenga ganas, nos cuentan cosas, les hacemos preguntas, pero un poco se va a ordenar de esta manera. Nosotros pensamos que pasaban cosas antes de la pandemia y otras cosas después de la pandemia. Entonces, un poco la idea es preguntarles si existe de verdad esta dialéctica entre antes de la pandemia y después de la pandemia. Otro de los ejes que vamos a tratar hoy tiene que ver con los algoritmos en redes y las métricas en plataformas. También un tema que parece que da que hablar o hay mucho jugo para sacar porque nos lleva a hacernos cuestionamientos diversos respecto de la industria. También pensamos en que hablar sobre la inteligencia artificial es ineludible. Entonces, nos va a interesar escucharlos a ellos respecto de bueno, están ya trabajando con la inteligencia artificial, cuál es la proyección de futuro, ya están inmersos en la nueva tecnología, qué provecho le sacan. Ese es otro de los ejes. Y por último, nos interesa hablar del relevo generacional. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son todos muy jóvenes, como pueden ver, pero tienen muchísimos años de experiencia en lo que hacen. Y digo porque ya empezaron con Mariano, cuando 2 décadas, dijeron, cara de demasiado joven para 2 décadas. Pero es verdadero, hace muchos años que trabajan. Tal vez vos podés empezar, Mariano, empezaste a trabajar siendo un pibe. No, la charla tiene que ser totalmente distendida. Un poco los ejes son estos. Empecemos por donde quieran, quien quiera tomar la palabra. Ariel Laviña me mira. Sí, sí. Ahí, ¿no? Bien. Bueno, a ver, el tópico pre-pandemia, post-pandemia que traemos, por lo menos voy a dar un puntapié, a ver si a partir de ahí lo podemos tomar. Cuando empezamos a formar esta asociación, año 2016, nosotros notábamos que por la lógica y por el formato de la profesión nuestra, encontramos una individualización muy notoria por lo que es nuestro rubro, y veíamos que estaba bueno empezar a trabajar en lo que tiene que ver con empezar a escucharnos un poco más. En esos primeros años un poco empezamos a sentir que por lo menos nos empezamos a conocer, que no era poca cosa. Llegado 2021, 2020, pandemia y demás, volvió todo como ponerse como en las trincheras,
¿no? Entonces todos adentro y tratando de, por lógica, salir adelante a como se pueda. Y hoy creemos de que estamos viendo qué es lo que quedó de todo eso y también cambió mucho la forma de producir, pero no por la pandemia en sí misma, también por la pandemia, pero también por paradigmas, estilos, estéticas musicales que permiten que las cosas se hagan de una manera que quizás hace 15 años no. Entonces, eso es un disparador, ver cómo se encuentra cada uno respecto de eso, si puede decir si nota algo concluyente en ese pre y post. Quien quiera puede arrancar. Yo no noto nada concluyente, así que si alguno quiere arrancar. Claro, un poco qué ha pasado, ¿no? ¿Qué les ha pasado a ustedes? O sea, Yo te pregunté nomás, ¿no? Que te Se puede pensar. Por ejemplo, Marian, vos me imagino que has trabajado mucho solo, en soledad, siempre, en mezclas, en procesos donde quizás últimamente no es tan social. ¿Sentís que se agudizó un poco eso, esa dinámica de no vernos las caras? A ver, tengo la sensación de que cuando la pandemia terminó, un tiempo más, tiempo menos, todo volvió Al a estándar. ser como antes. Sí. Sí, en mi experiencia personal, pero no quiere decir que sea algo extrapolable a los demás. Yo tuve como un cambio en los géneros en los que trabajaba. Estaba como más abocado al rock antes de la pandemia y más al género urbano después. Y eso cambió también mi forma de trabajar, pero porque cambia también el tipo de música, cómo se produce, etc. No hay que ir al estudio de grabación a grabar baterías, etc. Lo que sí podría decir de la pandemia es que me dejó algunas cosas interesantes, como por ejemplo la posibilidad del trabajo remoto, y que puede ser muy efectivo. O sea, yo siempre fui de que me gusta, o sea, tengo un estudio grande, a mí me gusta que la gente venga al estudio, me encanta estar con gente, me encanta que me molesten, que me soplen en la nuca, que me pongan la mano arriba del mouse, no, pero hasta ahí. Pero me gusta estar con gente, me gusta tener el feedback, que la cosa sea más dinámica. Pero con herramientas como Muse, por ejemplo, que yo no la conocía y la conocí a raíz de que me la recomendaron, que es una plataforma específica para poder compartir audio y feedback digamos, mientras uno está mezclando. Me pareció muy interesante que todos los involucrados en el proceso de mezcla estábamos en nuestro sweet spot escuchando. Como que no había uno en el sillón, uno en la puerta, uno en el lado mío, yo acá, ¿no? Como que todos en su lugar, o con sus auriculares favoritos, o con su sistema de monitoreo, todos escuchando al mismo tiempo, pudiendo juzgar la mezcla desde un lugar como muy, muy piola. Eso la verdad que estuvo muy bueno. Y durante la pandemia eso lo hice bastante y hice algunos discos que me encantan cómo quedaron y fueron producto como de esa colaboración remota, cada uno escuchando en su lugar, ¿no? Y eso estuvo muy piola. Eso es lo que puedo decir. O sea, no sé si es pre y post pandemia, pero sí como un proceso de... Bueno, eso, pero se pudo estandarizar algo y sirvió. Sí. Y le perdí un poco el miedo a esto de hacer, digamos, como colaboraciones remotas, como que decir, bueno, conectémonos y te mando play, o sea, o no sé, Audio Movers o todos estos servicios que yo no los conocía y de hecho un poco como que renegaba contra eso. Para mí tenías que venir al estudio, vení, o sea, demostrarme que te importa lo que estamos haciendo, sentate al lado mío, pasá las horas, se va, me mate y vamos. Si no, viste, te mandan todo con comentarios y decís, bueno, a ver qué me quiso decir. Y no, en el minuto 1, pero en el minuto 1 desde el inicio de la sesión o desde que hice la bajada y dónde hubo, bueno, ¿no? Como toda esa clase de cosas que bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, lo que pasa es que en mi caso yo soy exactamente lo contrario de Mariano, odio a la gente. Entonces ya venía trabajando remoto hace tiempo. Claro. Y de hecho, que vos decís Muse, yo usaba otro, se llamaba bouncebox.uk, hace, no sé, ya no me acuerdo cuánto. Pero el tema es que en mi caso la pandemia ayudó a que eso se masifique. Porque Claro. yo cada vez que lo usaba tenía que explicarle cómo se usaba, lo usaba mal, volver a... Me volvía loco. Pero sí, de alguna manera yo me empecé a como a adentrar en todo
trabajo remoto bastante antes de la pandemia. O sea, de hecho, en la pandemia muchos productores, algunos importantes, me llamaban porque sabían que yo tengo el estudio en mi casa, arriba. Entonces buscaban como nadie podía llegar a su estudio, varios me decían, che, necesito, ¿vos estás en tu casa encerrado? Sí. O sea, ¿estás con tu estudio? Sí. Y yo no paré de trabajar en ningún momento. Pero también tenía muy aceitado todo el mecanismo de trabajar remoto ya de antes. Entonces, en ese sentido, a mí no me cambió mucho. O sea, si cambió algo es que generalizó eso y me hizo todo un poco más fácil a mi manera de trabajar, ¿no? ¿Y hoy sigue en un estándar, digo, seguís trabajando siempre solo? Sí, el 90 y pico. Sí, yo de hecho, el otro día hablaba con uno de los chicos, yo no sé si está bien o mal lo que voy a decir, pero es lo que siento y es mi camino, pero, o sea, yo estoy en camino a que mi estudio de grabación sea mi mochila, mi estudio de mezcla. O sea, una notebook, unos buenos auriculares y mezclar mirando la playa, arriba de una montaña. Me parece para mí hoy, en esta etapa de la vida, es mucho más valioso eso que estar encerrado en un estudio. Pero no es consecuencia de la pandemia, sino de un proceso personal, claro, exactamente. Entonces, para mí es mucho más inspirador eso, o sea, sentarme y si no encuentro la vuelta, irme a dar una vuelta al bosque y volver. Y me parece que hoy es posible eso, o sea, sin sacrificar calidad para mí. ¿No? No iba a decir que a mí me pones a mezclar en una playa y yo me voy al mar. O sea, no hay chance. No, pero sí, eso no fue de forma extrema, te puedo decir en la luna, pero lo que digo es no estar atado a un lugar físico, eso voy. Claro. Sí, ya hace tiempo que tenía ganas y el año pasado vi un amigo que se fue al lago Puelo a mezclar y está buenísimo, estaba así, te cansás y te vas a meter los pies en el lago. O sea, me parece que es otra cosa, pero son etapas de la vida, yo estoy más en esa etapa de la vida, Mariano es bastante más joven que yo, entonces ya le va a llegar, ya le va a tocar. ¿O no? A mí me gusta la cueva. Sí, a mí también. En realidad le estoy mintiendo a todos. Pero suena bonito. ¿Puedo decir alguna cosita? Bueno, gracias. Yo creo que, o sea, vivo en la vida diaria, que es algo muy acotado lo que hago, entonces no me gusta generalizar, pero sí que se ha dado el cambio a partir de la pandemia y se ha mantenido en el tiempo, que es esto de lo que hablaban, de lo del remoto, ¿no? Contrastado con el trabajo, con la forma de trabajo anterior, con la persona que quería trabajar nos teníamos que encontrar en el estudio, generalmente era a las 10 de la mañana, trabajamos cierto horario juntos y más o menos a las 8 de la noche cada uno partía para seguir con su vida personal. Bueno, pero eso implicaba muchas cosas. Primero que estábamos cara a cara, como decía Marian recién, le gusta que estén y charlar y que les se ven mate. Esas cosas ya no se dan. Antes, por ejemplo, nos tomábamos en el estar en cara a cara, probablemente casi una hora para almorzar, y ahí salían charlas y hablábamos de un montón de cosas y de proyectos dentro y fuera de lo que estábamos haciendo, generalmente más fuera que adentro en ese rato. Y eso implica en tu vida diaria también, como estudio, como proveedor de servicios, que en definitiva es lo que somos todos, cierta, si querés, lo que yo llamo hotelería, ¿no? Tenés que estar atento a muchas necesidades de tu cliente, a quien le estás proveyendo un servicio, de cuestiones físicas que van mucho más allá del audio. Tiene que estar cómodo, no solo con el audio que le estés brindando, sino físicamente hasta en dónde estás sentado, que la temperatura sea la correcta, que la comida sea la correcta. De las cosas que más me estresaban cuando empecé con esto, era justamente pedir mal la comida al mediodía. Me parecía un error terrible para mis clientes del audio. Bueno, entonces esas cosas sí que cambiaron, porque lo que pasó a partir de la pandemia es que la modalidad de trabajo remota, que yo no era como Edu, que era remota desde mucho antes, que era más de la escuela de Marian, de vengan al estudio, que me encanta compartir con ustedes, y almorcemos y charlemos. La modalidad de trabajo remota, al día de hoy, sigue siendo, en mi caso, remota para todos. Antes era porque vivían en La Plata, en Salta o en Barcelona, lo que quieras. Hoy en día viven en la ciudad de Buenos Aires y no vienen al estudio nunca. Entonces,
toda esa dinámica de intercambio personal, del almuerzo, de que estén cómodos, de que nos encontramos a un horario, a mí me mató, porque ahora entro al estudio a cualquier hora y siempre es tarde. Porque antes tenía que quedar un horario con alguien, ni asistente tengo, o sea, es un desastre en cuanto a ordenar los horarios. Salvo que tenga una conducta como la del señor acá, que es impecable. Si vos tenés una conducta... Si no, podrías hacer tantas cosas, Andrés. Sos mi ídolo, lo dije en vivo. Y bueno, no quiero estirarla mucho más, pero eso cambió. Las interrelaciones personales se alejaron en lo físico. En unas cosas, y voy a decir la contracara de lo que dije antes, en unas cosas es mucho más cómodo, porque uno no se tiene que ocupar más de esa hotelería. Esa hotelería de atender a quien le estás prestando el servicio insume tiempo e insume recursos tontos, pero te tenés que ocupar de que haya un buen café. Ahora no. Bueno, esas cosas cambiaron y me parecen positivas. En general la evaluación es positiva, estoy más contento que antes, prefiero hacer más audio y menos hotelería. Y si tengo que charlar media hora con un cliente, bueno, lo hice ayer a la tarde. Me colgué en el teléfono media hora por teléfono hablando con la persona acerca del rumbo que quería que le dé al disco que empezamos ayer. Bueno, yo de eso sí puedo decir algo. A mí me parece una cagada la pérdida del 1 a 1. Loco, no sean caretas. Yo disfruto mucho cuando vienen al estudio. O sea, me encanta y vengo como Edu también laburando hace muchos años remoto. Y de nada, somos gente solitaria. Entonces disfruto que vengan, que traigan facturas. Trato de no comer, pero traen facturas siempre, es inevitable. Y la verdad que yo festejo esa cuestión. Siempre lo que decías de los comentarios, de la lista de comentarios, de las mezclas, no suenan igual cuando alguien te lo está diciendo al lado y cuando ese de besito o un poquito o un no sé qué se transforma en, no, dale, a ver, cachito más. Y ahí llegaste a algo que es preciso, ¿no? Tiene como esa cosa del 1 a 1. Cuando el artista te toma la decisión al lado y está haciendo una escucha crítica en un lugar donde no conoce y tal, el de besito ese después se va. No entra cualquiera al estudio, Edu. No, bueno, pero ahí le tenés que decir, bueno, escuchar en tu casa, Claro, tranquilo, escuchar después tranquilo. seguimos. El fino, digamos, después de esa situación, es más importante igual para mí la experiencia, lo que pasa cuando vienen y haces Sí. lo que hagas ahí. A mí me pasa mucho que yo aprendo mucho a escuchar cuando escucho a través de los oídos de otras personas. Cuando se sientan al lado mío y por ahí trato de empatizar con lo que está percibiendo, qué está escuchando, qué es lo que busca. Y eso, digamos, como que modifica. Ah, mira eso, no lo había escuchado, ¿no? Como que... Sí, definitivamente eso cambia un montón. Pero yo no creo que haya... Vos y yo usamos ecualizadores de una forma totalmente distinta. Entonces yo creo que no hay una forma de relacionarse, yo pasé esa etapa y la puedo pasar también, puedo mezclar con gente también, digo. Pero lo que yo digo, elijo, yo necesito equivocarme. Pero otro problema que tengo, me distraigo fácilmente. ¿Me entendés? En mi caso. Entonces es como que si viene alguien a charlar al estudio, me paso toda la tarde charlando. O sea, me ha pasado cuando voy a mezclar a Romaphonic y me paso todo. Mezclé lo de Tambiónica y nos juntamos a charlar. ¿Me entendés? O sea, encima nos reencontramos después de 10 años. Entonces, a mí me sirve también, hoy lo dije en joda, odiaba a la gente y todo pareció, quizás. No, es Pero joda. en realidad también es una forma de ordenarme a mí también. O sea, me pasó con los chicos, con los Tambiónica, hacía 10 años que no nos veíamos. Y fueron jornadas de charla. Y mate, y irnos a tomar un café. O sea, y también es una forma a mí de ordenarme. Y particularmente a mí me pasa que más allá de que entre cualquiera o no al estudio, a mí me ha pasado en mezclas donde te piden un dB más, y vos por no pasarla mal lo subís y después, digamos, viene el recall también. O sea, digo, me encanta que te funcione a vos y me parece que son como distintas formas, ¿no? Obvio. Sí, el dB más tiene el punto que, me parece que no. Y se terminó. Sí, pero a veces uno hace concesiones también. Pero bueno, perdón. Sí, pocas concesiones, las mínimas innecesarias. Pero bueno, volviendo a la cosa puntual, me parece que la cuestión, eso que se recuperó, que decía Marian, después de estar ahí encerrados ridículamente todo ese tiempo, es mucho más positivo y yo por lo menos festejo
el hacer música con gente, más allá de todo. Sí. No, que todos fueron por ahí mencionando que habían arrancado con bandas, no sé, más rock o más de ese palo, y por ahí fueron volcándose al urbano. Quizás tenga que ver con eso también, lo que están contando, que por ahí el tema generacional, o no lo ven tan así, no sé, que los pibes por ahí entre ellos y, viste, ranchean y salen un tema y está buenísimo, pero capaz que con un productor que ya tiene otra edad que yo, por ahí no llegan a esa conexión, ven quizás eso, como que están cómodos en sus casas, no sé, o las mismas bandas que antes los buscaban hoy también están cómodas quedándose en su casa. Puede ser, o sea, seguro que cambiaron los pibes son mucho más, más de juntarse a ranchar y a cualquier hora. Nosotros tenemos, digo históricamente, y estoy hablando por una cosa general, tenemos como una cuestión más de orden, de horarios o agendas, o tendemos a tener eso. Yo trato de ser lo más flexible posible, pero la verdad que si me dicen de juntarme, empezar una sesión a las 12 de la noche, es muy raro que arranque. Por las cosas cotidianas, ¿no? Hijos, etc. Sin duda cambió, pero cambió porque también estamos trabajando con gente más joven que nosotros. Y eso ya es un punto. Claro, ¿Te subís o te subís en algunas? ¿Viste? Claro. Yo soy el que se va temprano cuando hay alguna cosa. Bueno, listo, chao. Claro. A las 2 estoy durmiendo. Pero digo, y por ahí con bandas que ya sí trabajaban, ¿alguno sintió que le haya pasado que, che, no, mira, ahora estoy más cómodo desde casa? O ya... En eso, con las bandas, con la gente que yo laburaba, Sí. me Eso parece que no... no notás que no se perdió. No, ni se perdió, ni cambió mucho. Fue como que... No, era simplemente eso. Muchas gracias. No, en mi caso igual no tengo un gran aporte para hacer del cambio entre pre-pandemia y post-pandemia. O sea, sí, la verdad que sí me gusta mucho la gente, o sea, me gusta que vengan al estudio. Respecto de lo de los comentarios que decía Marian de lo de las listas, siento que muchas veces cuando una persona, o sea, hay un cambio de compromiso de escribirte una serie de cambios en WhatsApp a pasarlos a un mail, y hay un compromiso diferente de pasar del mail a venir al estudio y enfrentarte vos mismo con la decisión que le estás proponiendo a la persona y escucharla en el momento del cambio que vos dijiste y darte cuenta de que quizás eso que yo no funcionaba o que era imposible. Entonces, sí me pasa de que algunas veces qué sé yo, le digo al artista, che, le digo, vení acá conmigo y realmente, porque esto, qué sé yo, es difícil de entender y vení a hacerlo conmigo, y siento como que ahí también se tienen que enfrentar a sus propias, como a las propias limitaciones de la música, y en persona siento como que, qué sé yo, que el nivel de compromiso es mayor, eso que mandar un mensaje por WhatsApp y decir, che, fíjate qué puedes hacer con esto, o cambiar, ¿viste? Así que, qué sé yo, a mí me encanta hacerlo, me encanta estar con gente en el estudio. O sea, creo que mi mayor cambio, en mi caso, que igual no sé si tuvo que ver con la pandemia, es que cuando empecé a mezclar, me acuerdo que no toleraba la idea de enviar una mezcla y que la escuchen por primera vez en un lugar que yo conocía, y eso me daba terror. O sea, me daba tanto terror que la gente venía al estudio a escuchar por primera vez la mezcla ahí, y bueno, qué sé yo. La verdad que no sé si... En ese sentido, estaba bueno porque lo escuchaban en mi lugar, pero no sé si era tan práctico para realmente llevarse un balance, qué sé yo, que les sirva para hacer cambios o lo que sea. Así que siento que siempre está bueno enviar el trabajo, que la gente lo escuche en un lugar que le es familiar, pero después con esa escucha, qué sé yo, siempre que puedan venir al estudio, para mí es, no sé, suma a todo nivel, o sea, suma a nivel humano, como decía Carlos, porque... Siento como que, qué sé yo, las relaciones se van enriqueciendo y suma a nivel, qué sé yo, compromiso y, bueno, eso básicamente. Sí. Yo solamente quiero agregar una cosita más que por ahí me parece piola para compartir, que es que en el 1 a 1, en el estudio, también uno tiene la posibilidad de conectar de otra manera con la persona que es tu cliente, y de alguna forma también consolidar una relación que pueda extenderse, porque con esa empatía... Después, no digo que forjes una amistad, pero no es lo mismo a la distancia
que si conectás con la persona y después lográs relaciones laborales duraderas, mucho más sólidas, mucho más comprometidas, ¿no? Para mí también pasa por ahí. Sí, tal cual. Bueno, bien. Otro Andy. Bueno, antes de decir lo que pensaba decir, un pequeño comentario sobre la presentación que hizo referencia al equipo de Fórmula 1. Y acá hay varios Fórmula 1 que, si lo sumamos, creo que tienen 150 años de experiencia. El señor Osvaldo, Es verdad. El señor Osvaldo Acedo sentado en la última fila. Y hay varios, ¿eh? Lo veo al Indio Gaurón ahí, lo veo a Ezequiel Murphy. Sí, porque, digamos, no porque estamos acá somos mejores que nadie de los que está ahí. De hecho, estamos casi par y par, ¿no? Total. Y más o menos. No, bueno, en mi caso yo dejé de tener visitas al estudio hace bastante tiempo, en su gran mayoría, porque hace por lo menos 6 o 7 años, o sea, bastante antes de la pandemia, trabajo en forma remota con una plataforma. O sea, el 90% del trabajo que nos llega es por la plataforma. Entonces, esa costumbre se perdió y se adquirieron otras. Por ejemplo, estar verdaderamente 24/7 y el entender que un cliente puede estar en Taiwán y por lo tanto te escribe un 1 de enero porque para él ya es 2 de enero. Y vos decís, este desubicado, no sabe que es principio de año y no, el tipo está en otro plan. O te escribe a las 12 de la noche y para él es perfectamente normal. O sea que esa dinámica se perdió hace rato. Me sigue gustando que venga gente, pero lo tengo en algunos casos. Viene Tweety, por ejemplo, o alguna gente que por ahí es más vieja escuela y que le gusta que la situación se resuelva ahí. Pero la verdad es que no me cambia tanto. Es decir, yo soy bastante social, me gusta ir a los eventos, a ver bandas. Voy mucho, 4 o 5 veces por semana. Trato de ir a ver a alguien que toca y va desde espectros de todo tipo, generacionales, hasta, o sea, de cuestiones de género a cuestiones de generaciones. O sea, voy a ver a una banda que por ahí empezó hace 2 años, o a alguien que tiene 50 años de carrera, y alguien que hace trap o alguien que hace folclore. Entonces, esa dinámica para mí también permite estar en contacto con la gente, no necesariamente en el estudio. Dicho esto, yo creo que el mundo estaba absolutamente preparado para la pandemia, o para, en todo caso, el trabajo remoto. La prueba de eso es que al poquísimo tiempo de que entráramos en pánico, ya podías mostrar el celular en la farmacia y mostrar tu receta, que antes era imposible. Si no tenías la receta en papel no se podía. No podías usar el celular en la estación de servicio y después tenías que usar el celular en la estación de servicio. O sea, todo ese tipo de cosas que decís, estábamos recontra preparados, solo que por esa nulidad mental no nos lo permitíamos, y evidentemente hay cosas que se simplifican de una manera abismal. Y la otra cosa que quería contar con respecto a eso, que para mí está todo relacionado porque habla de una cultura que absorbe el trabajo remoto como algo normal y deja otro camino, porque el que quiere trabajar presencial también puede, pero esta forma está potenciada por determinados usos de la tecnología que a mí me maravillan. El año pasado, en una situación bastante particular, la gente de Sony me midió los oídos, o sea, me hicieron un experimento que la verdad me parece tan increíble que lo quiero contar porque realmente creo que cualquiera que acceda a eso debería poder hacerlo. El experimento, la tecnología se llama VCorta-ME, ¿sí? Virtual Mixing Environment, ¿sí? El ambiente virtual de mezcla. Consiste en lo siguiente: te ponen unos micrófonos muy chiquititos, muy cerca del canal timpánico, te ponen arriba unos auriculares abiertos, open back, digamos que puedes escuchar afuera, y te sientan en una sala. Y escuchás lo que pasa en la sala. En mi caso yo estaba en la sala de cine, solo con 2 japonesitos atrás. Y me pusieron una película que era Cars, ¿no? Película de Pixar. Yo la escuchaba normalmente en los parlantes, estaba todo bien, ponen los auriculares y pasa medio minuto o 1 minuto. Y en un momento veo que el japonesito viene tiqui, 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 y me mira. Y yo digo, no sabía qué estaba pasando, o sea, no sabía ni por qué me miraba. Y en un momento digo, qué hijos de puta. Me saqué los auriculares y la película ya no estaba más allá afuera, estaba acá adentro. Pero yo no me había dado cuenta del cambio. Y los tipos empezaron a cambiar de afuera a adentro. Yo no me di cuenta nunca de la diferencia.
lo que están haciendo, que es alucinante, es que cualquiera con sus auriculares, en determinadas condiciones, en determinados auriculares, etcétera, puede oír en el baño como escucharía en su estudio. O sea que eso realmente está llevando a que podamos hacer lo que decía Edu. Vas a poder mezclar en la playa. Iba por el camino correcto. Iba por el camino correcto. Es que está yendo todo el mundo en ese camino. Sos un visionario. Bueno, a mí me pasó y yo... En realidad el objetivo, me expliqué mal, pero digo, un poco el corolario era ese, que va todo ahí. Va todo hacia eso. Y después está la gente que, como dice Marian o dice Ari, quieren estar ahí con la gente. A mí me parece fantástico. También me da la misma sensación que ese, de decir, yo no sé si quiero que vengan a escuchar el mastering en el estudio o si estamos haciendo una mezcla de audio inmersivo, capaz que sí, porque definitivamente es el lugar en que yo recomiendo escucharla, en una situación en parlantes, pero si es un mastering no saben cómo suena el estudio, entonces se van a quedar con la impresión de que quizás está todo bien cuando tal vez en su casa no les gusta o en su estudio no les gusta, o viceversa. O por ahí no les gusta, pero después resulta que estaba bien, porque yo conozco el monitoreo y ellos no. Entonces ahí hay situaciones para cotejar en cada caso. Pero yo creo que es un ambiente muy distinto si estás mezclando, si estás masterizando o si estás, en el caso mío, haciendo audio inmersivo, que tenés alguna situación que es difícil de replicar y que si alguien lo escucha en auriculares, por ahí se va a llevar una impresión mucho más limitada de lo que puede ser. Más allá del intercambio del feedback, ¿no? Que es importante y la empatía y todo eso, pero para mí es como súper valorable lo que decías vos, ese. O sea, a mí vos tenías pánico de que alguien escuche originalmente las mezclas en su reproductor, y a mí me pasa exactamente lo contrario. O sea, yo no quiero que lo escuchen prefiero que escuchen en el auto. O sea, aunque de última que salgan del estudio y se vayan a escuchar en el auto, porque es donde escuchan en definitiva música todo el día, o en sus auriculares. ¿Eh? Claro, claro. Pero por eso digo, yo me siento más cómodo con esa situación. Con los Bionica nos juntamos, pues fue un mixto. Yo me empecé a mezclar en casa y hicimos un intercambio y después cuando ya estaba todo bastante cerca de lo que tenía que ser, nos juntábamos, pero por cosas más que nada que tenían que ver con el video, cosas que ellos querían por ahí más conceptuales, que ellos sentían que lo podían hacer más fino, pero... O sea, fue un mixto en realidad eso, pero bueno, perdón, te copié acá el micrófono. Bueno, muy interesante. Aparte, digo, está bueno que trajo Andy un ítem que no lo habíamos contemplado, que tiene que ver con que, bueno, no solo post-pandemia en términos de lo que la pandemia fue, sino en términos de lo que el desarrollo cada vez va dando y que realmente habla de cómo puede ir cambiando nuestro trabajo. Y yendo para atrás, por lo menos yo me quedo con algo que Marian contaba, o una sensación que él contó, de cómo la escucha nuestra, a mí eso que vos dijiste me pasa, de que cuando estoy solo escucho una manera y cuando estoy con alguien atrás escucho de otra totalmente distinta. Con lo cual eso es tremendo. Si sea tu hijo. Claro, no importa, pero bueno, y si es tu cliente pasa otra cosa. Sí. ¿Y si tu hijo es tu cliente? Es verdad, es el momento que pones play con alguien al lado, Claro. Sí. empezás a escucharlo de otra manera. Sí, totalmente. Bueno, muy bien, muy bueno todo. Podemos pasar capaz que al otro tópico que contaba Ana, que tiene que ver con métricas y algoritmos, pero vamos a tratar de contextualizarlo, por lo menos voy a dar un puntapié. Empecé a escuchar mucho más, por lo menos en mi caso, artistas preocupados antes de hacer algo, o inclusive después, por supuesto, en cómo encaran en función de cómo fueron las métricas, que hoy son mucho más a mano, están accesibles a la vista de cualquiera, que quizás pasó siempre, lo que pasa es que había una parte de la industria que no la veía, quizás el artista no la veía como la veía la discográfica. Entonces, los tiempos cambian, grabemos porque ya el Spotify está cayendo las vistas, las escuchas y tengámoslo para el mes que viene, así ya el mes que viene hay algo. Se trabaja inclusive también, digamos, como las plataformas también envían algorítmicamente lo que las personas consumen y consumimos. Entonces las estéticas sonoras también se empapan por cuestiones que tienen que ver con esa homogeneización, digamos, de algorítmica. Entonces, no sé si
alguien quiere arrancar, pero la pregunta sería si sienten que acá hay varios que vienen trabajando desde mucho antes que esto esté tan presente. Y eso también, digamos, puede ser un antes y un después. ¿Lo notan en el día a día? Esa presencia como de esa imposición, el deber llegar a algo porque la métrica o etcétera. ¿Puedo arrancar? Sí, claro que sí. Yo creo que este tema de la métrica se enmarca en algo más general que tiene que ver con cómo nos relacionamos hoy en las redes sociales, porque lo que puede ser una reproducción en Spotify para alguien que hace música puede ser un like en una foto para nosotros también. Pareciera que ahora todo se mide y que el éxito también pasa por cuántos likes le pusieron a tu posteo, cuántos seguidores tenés. Creo que de alguna forma esto, digamos, no por nada, no sé, artistas se ponen a llorar en el escenario frente a su público porque les agarra un ataque de ansiedad en vivo, por los que les toca vivir, porque sienten, no sé, me ha pasado de estar con artistas de 19 años, les comentaba antes, antes de arrancar, 19 años diciéndome, mira, si no la pego con la próxima canción, ya fue, diciendo, wow, man, no tenés idea, todo lo que falta. Entonces, creo que un poco este fango en el que estamos hundidos de redes sociales nos empuja a estar midiéndonos todo el tiempo, y eso no es excepción con el tema de Spotify y reproducciones para los artistas, más que encima ellos están intentando monetizar y ganarse la vida con eso. Entonces sí, empuja. Dicho esto, yo también siento que antes las bandas y los músicos se medían mucho unos a otros, a ver qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer, qué hacemos nosotros para ganarle, digamos, como que eso estuvo. Sí, también siento que ahora hay mucho más de repitamos lo que funcionó. Quizás antes había como más originalidad, ¿no? Ahora hay mucho de, bueno, todos tenemos las mismas librerías de samples, entonces empezás a escuchar, viste, un montón de sonidos repetidos. Hay como más miedo de jugársela, ¿no? Hay como más miedo de jugársela. Sí, o sea, si es miedo, No sé si es miedo, o pero sí, te estaba por decir tampoco hay justo, sí, tantas sí, ganas, capaz ganas, que decís, sí. tipo, bueno, tipo, yo la quiero pegar también, esto funcionó, vamos por ahí. Así que bueno, sí, creo que recontra influyen las métricas, pero nos influyen a todos. Pasa que cambió también mucho la forma de escuchar música y de consumir música, sobre Sí. todo. Y no sé si tiene tanto que ver la pandemia, pero no sé cuántas personas hay acá ahora, 40 personas. Todos tienen un celular encima, todos tienen un reproductor encima. Eso hace 10 años o 15 no sucedía. Entonces cada uno de ustedes tiene un reproductor encima y cada uno en su familia tiene un reproductor encima. Cuando nosotros éramos chicos, escuchabas en tu Walkman, en tu Discman, te ibas a la casa de un amigo a escuchar en una bandeja, y hoy hasta en el bondi vas escuchando en el parlante. Hay gente que va escuchando en el parlante del celular en el bondi, y a veces más de uno. Pero digo, cambió mucho el hábito de consumo de la música y por sobre todas las cosas, ahora es más fácil, es mesurablemente, es más fácil tenerlo mesurado, medido. Y eso también, digo, agrega a la imposición esa de tener, o sea, es más mesurable el éxito, ¿no? Más fácilmente mesurable el éxito. Hablando de pandemias, o sea, para mí la nueva pandemia es el tema de la ansiedad en las redes sociales. Es terrible lo que está pasando. Es gravísimo. Y nadie está exento de eso, ni los artistas con su música, ni nosotros con nuestro trabajo, ni con los chicos con sus cosas de 13, 14 años ya creyendo que la vida pasa por ahí. Sí, la verdad, la pandemia, definitivamente. Bueno, sí, un poco el tópico iba apuntado a eso, ¿no? Como a percibir esa ansiedad. No sé, que capaz que estuvo siempre, pero ahora se ve más acentuada, digamos, pero justamente porque está a la mano. Podés ver esa foto que subí, tuvo menos que la que anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El tema también, menos reproducciones en YouTube. Y un ítem que quizás traigo, capaz que no necesariamente sea algo que sepamos mucho cómo opera, que tiene que ver con el posicionamiento estratégico que a veces puede ser fake. Y digo, el trabajo de las compañías, capaz que vos harías algo de eso, podés saber, respecto de poner el foco en un artista en función de las métricas que ya tiene
que son rápidamente posibles de ver en términos de, bueno, no, ya tiene métricas, entonces quizás el desarrollo ya está medio hecho. Y uno se pregunta si esas métricas son reales, si son métricas que se pueden como inflar, entonces, digamos, todo eso hoy en día pesa. Las métricas se pueden modificar de toda la manera que se te ocurran. De hecho, hay un montón de cosas que damos como éxitos que tardaron un montón en arrancar. Y hubo un montón de banca para que se mueva, ¿no? Entonces, eso está bueno. Yo por lo menos laburo mucho con artistas de desarrollo. Y finalmente termino siendo, al principio, el psicólogo de todas estas ansiedades y temores y dudas y cómo se hace para pegarla y todo esto. Y tenés que empezar a explicarles desde eso, desde que no todo es tan directo, ¿no? Tan como lo ves de afuera, como se ve en las redes. Y es parece una cosa básica, pero te das cuenta, como decía Marian, los chicos vienen así. Tienen un nivel de quemadura de cabeza en ese sentido que funcionamos como psicólogos. No sé si a alguno más le pasa, pero es fuerte. O sea que vos notás que te encontrás más haciendo esa tarea. Soy más psicólogo a veces que productor. Pero más que antes, digo, o sea, mucho más que antes. Sí. Siempre fuimos psicólogos, sí, es verdad. Pero ahora cada vez son más chicos los clientes, los pacientes. Los pacientes son cada vez más chicos. No, y vienen con esto, como con más inseguridades a jugar carreras que antes por ahí tomaban más tiempo. Se tomaban más tiempo las cosas. Hoy no. Y no digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? Es así. O sea, hoy se puede. Hoy podemos hacer un tema, nos podemos a joder acá, hacemos un tema, lo subimos a la noche y mañana somos virales. Listo, me cambió la vida. Es que es lo que hacen. Pareciera que esto de la Fórmula 1, que fue un chiste, es totalmente adecuado, porque se vive a esa velocidad. Y en realidad está buenísimo la posibilidad. El tema es que no cualquiera se puede subir a un Fórmula 1. Y lo que yo veo es que los chicos no están capacitados para subirse a eso. Tampoco me parece que están capacitados para comprender las diferencias. Es que no las ven. ¿No? Sí. No ven la diferencia. Sí, a ver, también, ¿no? Uno piensa en artistas que se pegaron antes, ¿no? Y si pensás en Charly García, por ejemplo. Charly García, ¿qué edad se hizo famoso? La recontrapegó. Gustavo Cerati, ¿qué tenían? 22 años. 21, 22, la edad que tiene, la que se pegó Duki. La misma edad. Lo que pasa es que capaz en esa época llegar a eso era muy difícil. ¿No? Entonces, Andrés tenía 17. Eran pocos, era muy difícil y capaz que ahora esta sensación, ¿no? Que decías vos, Ari, de que cualquiera puede, también te llena de ansiedad, porque es, no estoy aprovechando mi oportunidad, cuando antes por ahí lo veías como más algo en lo que, bueno, viste, tiempo al tiempo, Sí, ya es una veré presión, cómo. se transforma en una presión. No, o sea, de como que ahora que todo es, que cualquiera puede, si querés podés, qué sé yo, y como, bueno, no sé. Pero antes también se pegaban jóvenes, los artistas, ¿no? Yo personalmente lo que veo es que antes veía como un ciclo, o sea, voy a hacer un reduccionismo bastante barato, pero antes, de alguna manera, los que trabajamos con artistas, digamos, conocidos o que llegaron a algún lado, había como cierto ciclo, o sea, siempre se decía que el tercer disco era el disco donde madurabas, pegabas, encontrabas tu sonido, y para llegar al tercer disco normalmente tardabas 10 años, en promedio, 12, pero más o menos, estaba por ahí. Y después era como un fogonazo, duraba unos 4 años, más o menos, pues 5 o 6, digamos, no seamos tan estrictos. Estoy generalizando. Y después venía una caída muy rápida. Me acuerdo de Hit, hablando con Guyot, cuando Bersuit estaba en la cima y escuchabas algunas cosas tremendas, de años, no necesito un año sabático, el cuerpo me lo pide, cuando estaba en el mejor momento. Y me acuerdo que Guyot decía, no se dan cuenta que después cuando viene la bajada subís por la escalera y bajás por el ascensor. Pero lo que digo es ese ciclo, ¿no? De nacimiento y me parece que ahora los chicos caen en es lo mismo, o es muy parecido, pero dura 2 años, ese ciclo que antes duraba 15. Entonces ahí es donde aparece la ansiedad de, la tengo que pegar en el próximo tema porque en 2 años se me pasó el ciclo. Me parece que es un poco, tiene que ver con lo que dice Ana, ¿no? De lo de la velocidad del Fórmula 1 más que... Y ahí es donde entra la ansiedad también. Antes había otro tiempo de elaboración de las cosas. Podías madurar las
cosas de otra manera. Y ahora es como que tenés muy poco tiempo para digerir mucho, ¿no? También me pregunto en esto que estamos debatiendo, que es más filosófico, ¿no? En un punto. Está hoy la pregunta, ¿quién es mi público? ¿Quiénes son los que escuchan? Digo, porque se le presta una atención cada vez más delicada a cómo se graba la música, cómo se mezcla, cómo se masteriza. ¿Y cómo se escucha? ¿Hay también un cambio en la escucha? Digamos, la tecnología definió una escucha de teléfonos celulares. Para mí también, ¿Vamos perdiendo algo ahí, digo? un poco esa ansiedad de la que hablaba Marian en los artistas, está también completamente conectada con la forma en cómo la gente escucha ahora la música. O sea, o esto que decía Ari, de che, nos podemos juntar esta noche, hacemos el tema, lo subimos. Con esa misma facilidad que se puede grabar ese tema, mañana ese tema está en Spotify y alguien pone play y si los primeros 10 segundos no les gusta, lo saltea. Bueno, los primeros 6 segundos, qué sé yo, pero creo que se entiende el concepto. Básicamente, no sé, desde la invención del CD en adelante, cada cambio tecnológico a favor del consumidor, del oyente, fue un paso menos para el artista. Básicamente, qué sé yo, cuando vos escuchabas un vinilo y lo tenías que comprar, tenías un compromiso ya financiero en el hecho de, qué sé yo, invertir en ese disco, lo cual te obligaba a un compromiso también emocional con eso. Si el disco no te gustaba, lo habías pagado y por lo tanto le ibas a dar un par de chances, ibas a, qué sé yo, si no le diste la primera semana, quizás después lo volvías a poner, qué sé yo por lo menos lo viví, ¿no? Con los vinilos, con los CD, pero digo, me había comprado discos que, qué sé yo, los puse y me habían desilusionado, pero igual después de la semana los ponías de vuelta y de repente, no sé, iban apareciendo las capas, lo ibas entendiendo. Bueno, qué sé yo, ya te digo, desde el botón de adelantar de los CDs o del cassette al shuffle, a bueno, ni hablar al iPod, y bueno, ahora creo que ya ni tengo que explicarlo. Todas esas ventajas y todo ese poder pasó como al oyente. Me parece que eso, y el artista lo sabe. Creo que el artista en este momento, incluso, no sé, también esto que decía Marian, o sea, la gente tiene una posibilidad directa de dejarle un comentario hermoso a alguien o horrible. Y bueno, qué sé yo, creo que todos escuchamos miles de casos de artistas que tienen que tomar la política de no leer lo que escriben sobre ellos porque terminan completamente dañados psicológicamente. Ya te digo, pueden encontrar, o sea, tiene una naturaleza completamente dual, no sé, como todo. Pueden encontrar, tienen una comunicación mucho más directa con el público, en el cual les deja mensajes ultra amorosos, o pueden recibir un mensaje, che, tu tema me cambió la vida, o un mensaje completamente agresivo porque no cuesta nada dejar ese mensaje, o sea, no hay compromiso, lo pueden hacer desde un lugar anónimo, público, y todo eso va generando un círculo de ansiedad. Creo que los artistas realmente, ya te digo, o sea, no es algo que se pueda medir con una métrica, pero están en una situación de cada vez menos poder respecto al público. Ya no es más el artista proponiendo una obra con gente con los oídos abiertos a que eso le cambie la vida, sino es más bien ver cómo la música que sale se puede acoplar de la mejor forma a las actividades que está haciendo la gente en paralelo mientras escucha el disco, porque bueno, esto que preguntabas vos de que si cambió la escucha, obviamente creo que no sé quién de nosotros es acá en la sala, ojalá que sí, pero parece que no es la realidad de que se sienta a escuchar un disco de principio a fin como actividad única. ¿Qué? ¿No? Que nunca. Bueno, no sé, yo cuando era chico que yo lo hacía. Cuando lo mezclás. No, yo escuchaba música. ¿No vivías de eso vos? Pero me parece que eso, digo, si no lo saben, lo intuyen y bueno, qué sé yo. Siento que en ese sentido sí cambió mucho como, no sé, esto que contabas, Marian, por ejemplo, de Charlie. Charlie,
saca este disco Yendo de la cama al living y como que había una actitud, lo que veía en esos artistas es como que hay una actitud de desafiar al público, como de, viste, como de casi de ir al choque, porque había un tiempo para que después la gente eso lo pueda procesar, para que, no sé, y también la música creo que ocupaba ese lugar de enriquecer. O sea, la música en este momento creo que ocupa... La música mainstream también, digo, ¿no? Porque sigue habiendo música... Sin duda, lo que pasa que... No, yo, o sea, trabajo en géneros ultra independientes y sé que no, pero lamentablemente... bueno, qué sé yo, esos géneros independientes nunca terminan teniendo el impacto, terminan teniendo una baja, qué sé yo, influencia en la cultura general y bueno, no sé, eso creo que es un cambio bastante grande. Sí, yo creo que no, primero no toda la música está signada por esto que estás diciendo, que de todas formas lo recontraentiendo y comparto, pero creo que al revés, y eso quizás es cíclico, se va generando una especie de resistencia cultural. Y no lo digo desde un lugar ni político ni nada, estoy diciendo simplemente que a todo cambio se le ofrece una resistencia y siempre esas situaciones aparecen con el tiempo. O sea, es como, viste, hay un ecosistema nuevo en el cual la isla se llenó de flamencos, todos muy lindos, pero ahora todos quieren comer de lo mismo y no hay más espacio, ni hay más comida. Algunos se van a ir. Y los que se quedan ahí, bueno, con el tiempo probablemente van a seguir estando ahí comiendo de eso. Ahora, está sobresaturado el ecosistema. En algún punto, esto lo digo a título personal, porque no sé si es lo que le pasa al resto, me consta que a Ari sí, pero no sé a los demás, cuando salgo a buscar alguna banda o ver a alguien que está tocando que me interesa, si se da la situación de producirla o producirlo, lo que sea, la banda, yo completamente suelto las expectativas. Realmente, una vez que sale el disco, ni siquiera me fijo cuánto se vendió, cuánto no se vendió, no estoy permanentemente esperando el reporte del... La verdad que no, porque no me parece que esté ahí la cuestión y porque yo tengo claro que lo hago por otros motivos. A mí me pasa eso, no sé a cuánta gente, probablemente Marian, que trabaja mucho más con gente super mainstream, a lo mejor te pasa algo distinto, pero a mí me pasa eso. ¿En qué sentido que me pasa algo distinto? No, que a lo mejor sí estás mucho más atento a las métricas porque la gente con la que laburás son todos mainstream. En mi caso, la gente que yo decido producir, definitivamente no. Son gente que no sé si va a vender o no, que probablemente si pongo guita no me va a volver, y si no pongo guita estoy haciendo todo un esfuerzo para que algo suceda, que probablemente desde lo económico no va a volver, pero no voy a buscar eso. Creo yo que igual... Voy a buscar algo que para mí es, desde mi punto de vista, es más importante, que es crear obra trascendente, desde mi punto de vista. Yo creo que igual, más allá de trabajar con un artista ultra mainstream o más independiente, nuestro rubro sigue teniendo algo de una burbuja en el sentido de que, qué sé yo la verdad cuando estoy mezclo igual, si estoy mezclando a alguien mainstream o no, como que cada uno, me imagino, ¿no? Que todos siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos y creo que un poco uno de los motivos, yo antes sí tenía una banda y estaba... Y cuando realmente esta cultura de las estadísticas y de las redes empezó a tomar parte, dije, yo necesito salirme de esto porque no lo tolero psicológicamente. Y dije, lo único que quiero es estar encerrado en un estudio y no me quiero... o sea, termino el trabajo y no me quiero enterar de lo que pasa. A veces es lindo enterarse, a veces no. Pero digo, dentro de todo, qué sé yo, nosotros estamos un poco más... protegidos de esa vorágine. Ahora, volviendo a tu pregunta que decías si realmente si le influye a los artistas o no, yo creo que sí. Y también un poco lo que yo decía, que decía Andrés, que bueno, que siempre va a haber una resistencia cultural y que no toda la música está asignada por esto que decía. Yo no hablaba tanto de la música en sí, sino como de la influencia... o sea, qué sé yo, creo que es un cambio muy, muy grande, casi como fue, no sé, la revolución industrial o algo así, fue realmente que más allá de lo que pase musicalmente, primero está la plataforma y después está lo demás, o sea, la gente va a escuchar, poné Spotify, vamos a escuchar Spotify, vamos a ver Netflix,
Y Es un cambio cultural importante que condiciona todo lo demás. claro, sin entonces duda. como que yo ya no estoy juzgando a los músicos ni a la música, ni entiendo que hay diferencias entre el mainstream y no, pero hay algo de que dentro de Spotify, obviamente que no todo es lo mismo porque un artista mainstream tiene acceso a otras playlists, a publicidad, pero primero está, está la plataforma, ¿viste? Arriba de todo, el hecho de... Perdón, una cosita más. Para mí, esto que pasó, este cambio cultural tan fuerte, que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la desfinanciación de un montón de situaciones, en particular ahora acá, pero en el mundo, y la desaparición de las compañías discográficas como tales, con el rol que cumplían, que cubrían todas las necesidades del artista, obliga a la aparición de la figura del mecenas. Y la figura del mecenas sigue estando ahí. De hecho, lo tenemos en subsidios, en cosas que existen en todas partes del mundo. Desde mi lugar personal, yo sé que vivo de otra cosa y si se me ocurre producir a alguien, lo hago sin ninguna expectativa económica. Y mi mecenazgo consiste en poner tiempo, a veces hasta plata, pero sobre todo tiempo y mis recursos para que ese disco pueda existir o para que ese proyecto pueda existir. No lo hago con ninguna expectativa económica porque creo que si algo de eso vuelve va a ser a muy largo plazo. Pero creo que esa figura tiene que seguir existiendo. Igual las compañías no desaparecieron en lo más mínimo. Se convirtieron en otros. De hecho, nunca ganaron tanta guita. Pero hubo un plazo largo en el que Yo quiero compartir una cosa más. Que es un poco una infidencia, pero la voy a contar porque por ahí alguno también se copa con eso. A mí me pasa que trabajo mucho con música mainstream, digamos, con música que tiene muchas reproducciones y que hay mucha gente esperando que salga. Y empezó a proliferar en YouTube lo que son las reacciones. Tal persona reacciona a tal. Y muchos de esos reaccionadores, muchos son productores e ingenieros. Entonces cuando escuchan, no solamente escuchan la canción, sino que aparte escuchan cómo suena. Y yo debo decir que cuando estoy mezclando, me gusta mucho pensar en cómo voy a hacer reaccionar a esas personas. Porque o sea, no quiero parecer superficial. O sea, simplemente sé que tiene que ver con llegar a movilizar una fibra de gente que escucha desde otro lugar. Gente que sabe, digamos, o sea, que analiza, que me saca la ficha, que por ahí de repente hasta, no sé, hay un chico que se llama Nacho La Huerta, que es batero, y aparte productor, y que junto con la crítica que hace también, digamos, hace propuestas de producción sobre las canciones, ¿no? Digo, mirá qué guacho la cosa que tiró, que hubiese estado, ¿no? Eso también creo que es parte un poco de lo que está cambiando, ¿no? De la dinámica de las redes y de cómo se expone lo que uno hace. A mí trabajar con música mainstream me gusta porque también me pone en ese lugar, ¿no? Como que sé que la canción va a salir, no sé, el otro día salió una canción con Acru y con ICA, que para mí es una bomba, está buenísima y un montón de gente la reaccionó. Y yo me vi todas las reacciones y los estudio y escucho las críticas y después por ahí de repente tomo cosas. O sea, hay algo que está bueno en esa dinámica de entrar en ese circuito en el que nada, la gente te reacciona a tu trabajo. Está bueno. Quizás antes era imposible eso. O sea, tenías un feedback de alguien a que se lo mostrabas, poco, por ahí, no sé, yo iba a tu estudio, te decía, che, Andy, mira, terminé el disco de tal, escuchalo, ¿qué te parece? Ahora de repente tengo incluso gente de afuera, ¿no? No son solamente argentinos, o sea, tener gente yanquis, gente de México, de Colombia, españoles, y está bueno, es interesante también esa dinámica. Vos me decías recién, Ari, de que siguen existiendo las compañías. Totalmente que sí. Lo que se perdió por completo para mí es el desarrollo de artistas en las compañías. Eso es lo que se perdió. ¿Qué estoy haciendo yo? No. Sí, lo del desarrollo me parece que es necesario. Yo también en algún punto es algo en lo que me siento cómodo. O sea, siempre me gustó. Siempre, la verdad que desde que empecé a trabajar en el estudio siempre tenía o trataba de tener una mirada como un poquito más macro de lo que estaba haciendo. O sea, no me limitaba al sonido del tambor o a cosas más técnicas, sino que me gustaba entender hacia dónde iba lo que estábamos haciendo. Y hoy eso quizás lo puedo poner con artistas nuevos, ¿no?
se me fue algo que iba a decir. Bueno, paso. Perdón, no, yo quería decir algo respecto. Porque... Perdón, me no, acordé. no, no, no. Mirá que me Pero vos ya- olvido. ¿Pero Mirá te que me olvido. pareció Sí. lo que querías decir? Sí, el tema de lo que pasó con la música, estos cambios que decimos de cómo se escucha. Yo siento que la música pasó de ser una cosa como una cuestión artística a ser para mucha gente, y ahí eso es el tema del mainstream que decías vos, pasó a ser entretenimiento. Ver Netflix o escuchar Spotify, como decían, tiene como la misma lógica, ¿no? Entonces ahí hay todo un mercado que, si lo seguimos mirando desde el lado de música, Acedo decía una cosa hace muchos años, mirá lo que te voy a decir. Vos dijiste, las compañías discográficas venden música porque cuando puedan poner salchichas adentro de los CDs van a vender eso, ¿no? Totalmente. Y el negocio hoy es el entretenimiento. Eran vendedoras de unidades. El apoyo a la cultura es otra cosa. No tiene por qué depender de las compañías de discos. Las compañías de discos tal vez eran la intermediación entre la propuesta cultural del artista y el consumo masivo. Totalmente. Bueno, eso me parece que ahí hay una pata que quedó como media renga, ¿no? Entonces tenemos todo negocio, todo mercado, todo mainstream, o todo un circuito, o contracircuito, o resistencia, o qué sé yo, que es grande, porque todo eso es junto, ¿no? Y de hecho, el otro día escuché una cosa que no sé si lo tengo que chequear, pero se lo digo por si alguno lo quiere chequear. Que se escuchan, Spotify en Argentina tiene mucho más reproducciones de rock que de otros géneros. Eso escuché, no lo chequeé, la verdad que tampoco sé cómo chequearlo, pero me sorprende y al mismo tiempo me da como una alegría, no por estar en contra de nada, sino por simplemente saber que lo que te muestran no solamente es lo que existe y después de eso no existe nada, sino que hay un montón de cosas que se pueden hacer, o que se hacen, mejor dicho, y que tienen gente que lo escucha. Y eso es súper válido. Y eso me parece que hay que salir de la mentalidad esta de solamente se escucha esto. Que creo que a mí por lo menos me pasa también. De repente digo, uy, si no es esto, no hay nada. Y no es así. Me parece súper importante que esté y que se valore, digamos, ¿no? Yo lo que había escuchado de eso era que el 60% entre hasta los 17 años, como que de 15 a 25 años, el 60% escuchaba en Spotify en rock. Es como que era el flashero, el número es muy, muy loco. Sí, hay como un mar de fondo de un montón de gente haciendo música y después están las olas, que son las que más se ven, que es absolutamente cíclico. Yo creo que un buen laburo para cualquiera de nosotros es ser psicólogo de artistas de trap, ¿entendés? Porque dentro de 2 años va a haber mucha gente en situación de necesitar un psicólogo. Gente que hoy llena un estadio y dentro de 2 años nadie va a saber quién son. Eso va a pasar. Yo siento en este momento que los rockeros tienen el mismo miedo que tuvieron los tangueros cuando fueron invadidos por los rockeros. Totalmente, totalmente. Bueno, metemos un tópico más, así aprovechamos lo que nos queda. Cuando estuvimos preparando la charla, les contamos que a ellos, con Ana preparamos algunos tópicos y les pasamos como un punteíto, ¿no? Con inteligencia artificial se nos dispararon algunos interrogantes y capaz que los sintetizaría para dar fuerza y punch como inteligencia artificial sin tabúes. ¿Por qué? Porque por lo menos yo siento de que todavía nadie está siendo totalmente sincero respecto de cuánto lo usa. ¿Por qué? Porque quizás en esas... Nada, puede pasar de que haya justamente tabúes respecto de si esa herramienta simplifica el trabajo y si lo simplifica quiere decir que... No lo estoy diciendo que yo lo haga porque de hecho no me pasa, pero digo en el sentido de que no me pasa de usarlo tanto, pero
pero sí sé que hay herramientas que están buenísimas y que están entrando con fuerza y que cambian el paradigma de nuestro trabajo y que probablemente lo vayan haciendo a una velocidad exponencial de acá a poquito tiempo. Entonces la pregunta es ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ya lo usan? ¿De qué manera sienten que va a hacer ese progreso exponencial que recién decía? ¿Cómo ven a los artistas trabajando con eso? Y también a mí se me ocurre preguntarles si esto es otro cambio cultural dentro del trabajo técnico. Digo, porque realmente creo que es un advenimiento de algo que todavía tal vez ni siquiera se sepa a dónde lleva las cosas. No, podría hablar hasta pasado mañana. Pero no, yo lo único que voy a decir para mí, cuando se lo compara con algo, o no, esto es otro cambio cultural o tal cosa, para mí el paradigma es equivocado. O sea, para mí la inteligencia artificial es el ser humano descubriendo el fuego. O sea, para mí ese impacto va a tener sobre lo que hacemos y sobre la vida de todos, para mí. Entonces, la vez pasada estaba hablando con alguien y me decía que me escuchaba hablar, pues yo le decía, bueno, antes era así, ahora es así. Yo no soy mucho de caer en eso, pero como para hacer entender un concepto. Y me decía, tenés la misma vibra de cuando se inventó la fotografía y los pintores decían que la fotografía iba a terminar con la pintura. Y no para mí no es el paradigma correcto. O sea, para mí es mucho más intrusivo, pero es un tema para desarrollar muy largo. Con lo de los tabúes, no, yo o sea, no uso extensivamente, pero pasa que yo, Isotope RX no es inteligencia artificial en sí. Sí usé ahora aquello con lo de Biónica, un plugin para limpiar la voz de Chano, porque él está todo el show cantando en el medio de River, literalmente. Entonces tenés el PA a destiempo, la gente gritando, todo eso se mete por el micrófono, vuelta a reamplificar por el PA que se volvió a meter en el micrófono. Entonces, tenemos esas herramientas que antes era imposible. O sea, lo pasé por un plugin que aplica IA y tenía la voz de Chano cantando casi en un estudio. Que es más, de hecho los chicos me dicen, che, suena demasiado, parece que estuviera cantando, no hay un solo overdub, o sea, no hay nada regrabado. Entonces, o poder limpiar de los micrófonos del público el ruido del humo, sin tocar el público. No, Isotope RX. Sí. Es como el Photoshop, ¿viste? Horas y horas de RX, porque parece que los del humo se coparon y estaban muy cerca de los micrófonos. Claro, pusimos los micrófonos del público el día de la prueba que no había humo. Y el día del show nos enteramos de que había máquinas de humo, un montón de gente muy fanática del humo y muy cerca de los micrófonos del público. Pero bueno, nada, digamos, me parece que lo que quería dejar es eso, claro, de mi punto de vista. Que claro, el paradigma para mí es tan fuerte y tan grande que desaparecen las digital workstations. O sea, es más, yo creo que las digital workstations fue algo intermedio entre a donde vamos a ir a parar y a donde venimos directamente. Es un paso intermedio. ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, decía la canción. No sé. O sea, la verdad que no lo sabe nadie. El otro día hablaba con ese la semana pasada y decía, todo lo que digamos hoy sobre IA, el martes que viene va a ser viejo. Entonces, la verdad que si puedo dejar una reflexión de parte mía es esa, que creo que es muy... Todavía nadie creo que tiene dimensión. Creo que hay un poco burbuja también, por la escalabilidad y todo. O sea, es un poco y un poco. Y también hay mucho marketing también porque hoy cuando algo falla le pones IA y ya automáticamente vende el doble. Pero solo con el loguito de la IA. Pero es un tópico también para mí. A mí se me hace difícil condensarlo en un poquito, pero bueno, no quería dejar de pasar eso. Me parece que igual hay dos tipos de IA muy diferenciados. Lo que estás hablando vos es IA aplicada como herramienta a resolver problemas y después está la IA generativa. Y lo que genera muchos problemas conceptuales es la IA generativa, que no tiene nada que ver con Isotope ni nada por el estilo, ¿no? O sea, estamos hablando de otra cosa. Son herramientas simplemente que las usamos y... Claro, perdón, no diferencia entre generativa y herramientas, perdón, sí, pero cuando digo lo del paradigma me refiero a generativas, sino a las herramientas. Sí, de hecho cada vez más cerca estamos, digamos, que se puedan mezclar cosas o masterizar cosas
sin injerencia humana. Sí, pero digo cada vez más cerca y cada vez mejores resultados. Entonces, sí, es lógico, no sería una locura pensar que en algún momento lo que hacemos, o por lo menos toda la parte técnica de lo que hacemos, sea ya tomado, sí, somos vintage. Y que sea tomado directamente, o sea, los artistas van a pasar por arriba, ¿no es cierto? Y nosotros pasamos por arriba de otras cosas también, o sea, yo la verdad que estaba usando algo también de herramientas, ¿no? De inteligencia artificial para una comunicación que tenía que tener en italiano. Y la verdad que nunca se dieron cuenta que yo era argentino. O sea, a ese nivel, que después salió al final la cosa de, che, disculpen porque no sé qué. ¿Disculpen qué? O sea, yo me regalé solo, ¿no? Pero no quería esconderme tampoco, pero realmente fue súper útil y te das cuenta que cuanto más lo utilizás, más, o sea, mejor es el resultado, ¿no? Y es lo mismo en el audio, pasa exactamente lo mismo. Entonces... Igual, perdón, me quedé pensando, Andy, con lo que decías del generativo. También, viste que hoy en un momento vos dijiste a todo movimiento hay una reacción y a toda evolución una revolución, etc. Y un poco yo sentí eso hace un tiempo, me iba a meter en un lío. No, en un lío porque lo iba a hacer muy largo, perdón. Digo, cuando vi que venía toda la movida urbana, hablando con alguien en aquella famosa AES que me invitó a Andy a charlar, conocí a alguien de un sello y hablábamos, yo le decía que yo veía que la música urbana en ese momento, que todavía nadie le da mucha bola, venía a terminar con lo que no había podido el reggaetón. ¿Entendés? Con lo que había quedado de pie después del reggaetón venía lo urbano. Pero me parece también de que quizás con el tiempo... y sin embargo hay gente que sigue consumiendo o sigue escuchando música que no está dentro del mainstream o sigue escuchando música que quedó en pie después del reggaetón y del urbano. Pero digo, quizás también dentro de todo ese movimiento pendular que va a ser, ¿no? O sea, pues siempre es un movimiento pendular, quizás haya, con el tiempo donde iremos a parar, quizás haya gente como que hoy consume alimentos orgánicos, escucha música hecha por humanos y mezclada por humanos, por elección y porque realmente elige eso, no lo sabemos. Yo tengo la misma sensación. Yo creo que va a ser más una diversificación que un reemplazo. Por eso, sí. O sea, no sé si es una ilusión que tengo, pero digamos, no lo veo como nada descabellado que realmente suceda. Sí, para mí es más eso, es más una puede ser, que se sí, diversifique, sí, o sea, que haya gente que pero consuma antes música va a haber, gente que no. antes va a haber que pasar un cortafuego importante, creo. O sea, como todo movimiento, cambio cultural, que siempre es pendular, digamos. Lo interesante es lo que está pasando a nivel derechos con eso. ¿Vieron el tema de que alguien hace cantar a X una canción que nunca cantó? Y ahí hay también toda una discusión que está ocurriendo ahora que es súper interesante y que si llegamos a este punto, esto no estaba previsto. No estaba previsto por nadie. Mirá que cuando firmás contratos con la compañía, la lista de cosas previstas es por si caen los meteoritos, más o menos. Esto no estaba previsto. Entonces... hay que legislar incluso sobre algo que ni siquiera estaba previsto y que está ocurriendo. Eso ya demuestra la velocidad a la que va cambiando y también cómo va a ser la cosa de ahora en adelante. O sea, el ritmo ya no es más de la desinteligencia natural, sino que es lo de la inteligencia artificial. Sobre inteligencia artificial yo la verdad que no uso mucho. Sí uso, no de la que Andy tituló generativa, ¿no? Los plugins y eso, por supuesto que sí, como haremos todos. Pero sí me quedo picando en dos cosas que van un poco por arriba. Recién dijeron un ejemplo, ¿no? Los pintores no se quedaban con trabajo cuando se inventó la fotografía. Llevado a nuestra área musical es mucho más gráfico si decimos que que lo viví como un miedo real. Cuando el MIDI se masificó, existió un miedo muy fuerte de los músicos, sobre todo sesionistas, que decían, no vamos a tocar más. Y como dice Marian, complementó, existieron las dos cosas a la vez, y siguen existiendo al día de hoy las dos cosas a la vez. Entonces, yo creo primero que a la inteligencia, número uno, que a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo de que nos va a sacar el laburo a nadie, por decirlo de una manera, como los pintores, como los músicos con el MIDI, con los que sean. ¿Y qué pasó con el MIDI?
sonaba bien si lo agarraba Cuchuflito y no tanto. ¿Cuándo sonaba bien el MIDI? Cuando lo agarraba un músico tremendo y lo hacía sonar prácticamente como si fuera un instrumento real o con los jeites que él conocía de ser un maestro en su instrumento. Y me parece que eso se puede aplicar mirar desde esa óptica y desde esa confianza también, ¿no? Porque si no temblamos todos. Ok, pueden venir la herramienta que quiera, pero siempre va a ser necesario el expertise, el conocimiento, la cabeza de quien tiene mucho background por detrás para hacer el mejor uso de la tecnología que se le ponga adelante. Primero habrá que aprenderla, pero una vez que le sacaste la vuelta, y la descosa el que sabe patear bien, Sí, por decir de una manera. El tema es que la IA trabaja sola. No necesita. Cobra más barato que vos. No necesita a alguien que esté atrás. Ese es el tema. Y aprendió Ese de es vos, el tema. claro. Me acuerdo en el año 95, 96 haber escuchado a Mariano López diciendo yo nunca voy a aprender a usar un Pro Tools. O sea, en algún punto es cierto que todos nos resistimos de alguna manera a los cambios, pero también es cierto que esos cambios, cuanto más antes los tomemos, probablemente mejor preparados estemos para lo que se viene. Yo creo que una gran clave del uso de la inteligencia artificial generativa es aprender a promptear. Y no estoy diciendo esto en joda, parece un chiste, pero es de verdad. Yo hice un montón de pruebas con Suno, por ejemplo, que es una de las herramientas probablemente más utilizadas hoy en día. Y en una de esas se me ocurrió hacerle una prueba, pedirle que haga una canción con el incendio de los bosques en Córdoba. Hizo una canción que me sorprendió porque la letra tenía todo el sentido, era una letra que hablaba de la destrucción, de la quema y qué sé yo. Tenía una estructura perfecta, pero lo que se escuchaba al final, la música que había creado para la ocasión era no nos quemen los árboles, no nos quemen los árboles. Y decías, esto es cualquier cosa, no había concepto. Entonces, evidentemente, podría funcionar una parte de eso, pero no nos funcionaba el todo. Para eso tendrías que volver a entrar y volver a entrar y volver a entrar y decirle, esta parte de la letra la tomo, esta otra no, corregir. Y eso es aprender a promptear. Aprender a utilizar una herramienta sin depender exclusivamente de ella. Lo que pasa, el prompteo se termina ya. Claro, exacto. Le queda muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo es eso de desconozco? No, porque o sea, antes, de alguna manera antes, la semana pasada, tenías que decirle a la inteligencia artificial, hablame como si fueras un experto en economía, en abogacía. Hacemos la canción y que sea súper depresiva. Claro, que sea así. Nick Cave and the Back Seats cantando una canción sobre. Pero de alguna manera era. Y después se decía que el trabajo del futuro era el prompt engineering. Pero el prompt se termina, o sea, ya, no sé, el mes que viene, el otro. Pero... Sí. De hecho, o sea, para mí digamos, la próxima gran revolución que vamos a vivir es la empatía. Y ya tienen bastante empatía. Sí, no, el mouse y el teclado van a dejar de ser las interfaces con las que interactuemos con las computadoras. Y bueno, y ahí el mouse y el teclado va a ser de museo. Claro, y por eso te decía hoy que también el Pro Tools, Nuendo o Studio One, el que sea que uses, también va a ser de museo. Exacto. Porque en realidad fue como el paso intermedio entre las primeras técnicas y el que se viene. Sí, o sea, el lenguaje natural va a ser lo nuevo y las computadoras van a empezar a actuar como seres humanos. Y aparte los modelos están autorrefinados, o sea, se van a empezar a autorrefinar y por ahora están imitando lo que hace el ser humano o el entrenamiento que recibieron. Y en un momento se van a empezar a depurar ellas mismas y van a empezar a hacer cosas que nunca ningún ser humano hizo. Yo dudo que puedan quizás componer... me pongo muy filosófico, pero no van a componer nunca una sinfonía de Beethoven. Pasa que pero van a hacer cosas que van a hacer sus propias sinfonías. Exactamente, ahí se viva. Claro, cuando cambie el gusto, digo, ahí se puede ya decir, cambió. Por eso, todo el tiempo, la semana pasada también. La semana pasada. Cuando... me distrajiste. Cuando cambia el gusto, porque me quedé pensando antes cuando no me acuerdo si Marian decías esto de que uno va curando la cosa y vos también decías, Andy, va curando la cosa y lo va como refinando en función de un gusto y de una estética y de un concepto. Ahora, una cosa que me preocupa y que yo ya lo estoy viendo es que lo que nosotros pensábamos que era bueno,
hay muchísima gente que ya no piensa que era bueno, que ya no lo valora y que piensan que hay otras cosas que son mejores, que a uno le parecen horribles. Y sin embargo hay mucha gente que dice que está buenísimo. Entonces, en el momento en que cambie eso, ahí sí que te vas a quedar como el coyote cuando se queda en el aire, con las patitas en el aire y abajo, listo, porque te cambiaron la regla de juego. Y eso es lo que está acelerándose. De hecho, ya cambiaron. O sea, tenés 6 Eso. segundos para que la canción te guste. O sea, Yo solo puedo agregar cambiaron la regla de que juego. en SoundCloud, Hice un esta pequeño semana ejemplo pasada, así chiquito. dejaron de aceptar canciones con inteligencia artificial. Ah, Ok. Ok. todo hasta que Apple Remeras de diga. SoundCloud. Todo hasta que Apple diga. Baje la orden de Apple y. Nos están mirando con una cara de... Vámonos. Bueno, tenemos que redondear porque llegaron las autoridades y nos pasamos del tiempo. Así que una pregunta, dos. Ah, no, ahora sí. Pero hacemos, bueno, ¿alguien quiere hacerles una preguntita para ir redondeando? Allá atrás, así sale en la cámara. Sí, yo, a propósito que estamos hablando acerca de esto de la IA y bueno, que hemos hablado un montón de temas que creo que está bueno, me ponía a pensar, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, efectivamente, como dice Edu, ¿no? Si se acaba el prompting, ¿no? Ahora todo va a ser prompting y ¿qué pasaría si en todo caso aparece de nuevo alguien que ya no hace prompting y como que propone algo distinto o no sé, como quizás algo superior, no sé, tecnológicamente hablando, o sea, es como, ¿qué va a pasar en ese momento con todo lo que sea IA? Quizás va a quedar otra vez obsoleto o vamos a volver a lo que ha pasado hace poco, por ejemplo, con el vinilo, ¿no? Que bueno, mucha gente comenzó a comprar vinilos otra vez. No sé, es como volver una vez, pareciera que hay una historia cíclica, ¿no? De por medio, no sé cómo lo ven ustedes y lo otro también que quería preguntar si ustedes también consideran quizás que el factor económico es muy influencial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que siempre cada vez todo se ha ido abaratando más, ¿no? Ahora, antes, por ejemplo, hace 50 años había que alquilar un estudio de grabación, había que pagar un productor, había que esperar que la discográfica te financie, ¿no? Ahora quizás cualquier persona con un micrófono en su casa puede grabar algo, no digo que sea una gran producción, pero puede arrancar, no sé, a grabar su música, ¿no? O sea, no sé cómo lo ven ustedes que tienen mucha más experiencia y un mayor bagaje, ¿no? En ese sentido. Sí. Para mí, bueno, igual, digo, Bats, si tu pregunta es ver qué es lo que va a pasar, digo, bueno, es muy difícil, digo, si como decía Edu, hace una semana las cosas eran de una manera y ahora son otras, digo, me parece que es imposible para cualquiera realmente saber lo que va a pasar en el futuro. Respecto a lo que vos decís de lo cíclico, es verdad que el vinilo volvió, pero el vinilo volvió como fetiche. O sea, que haya vuelto el vinilo no significa que la música haya vuelto a ocupar, a tener el valor experiencial que tenía cuando vos escuchabas un disco en los años 60. Digo, muchísima gente se compra un vinilo y lo pone en esas bandejas de juguete y lo escuchan en un parlante así. Mucha gente compra vinilos en un show para coleccionar en su casa y después lo escucha en Spotify. Entonces, en ese sentido, es una vuelta más desde el lado, qué sé yo, del fetiche. Yo también me volví a comprar vinilos y los escucho en mi casa y me encanta, pero no significa que globalmente el lugar que ocupe la música, porque ese formato haya vuelto, no, digo, no le está ganando a Spotify. Después, respecto, para mí, para mí está profundamente ligado a lo económico, lo de la inteligencia artificial. No sé, definitivamente. Y también me parece que, o sea, todo eso, todas las cosas que decían de la inteligencia artificial y que, por ejemplo, que decía Carlos de que, bueno, cuando apareció el MIDI, si no estaba bien usado, no era tan bueno y si lo agarraba un músico que era mejor, quedaba mejor. Siento que todas esas cosas pasaban en un entorno donde las cosas realmente importaban. Si la música... digo, como decíamos antes, se vuelve un entretenimiento, se vuelve un flujo constante que está ahí y que no tiene ningún valor y se empieza como a devaluar, a la gente tampoco le va a importar tanto si lo que está sonando es una inteligencia artificial o no. O sea, mira, te pongo un ejemplo.
hace un tiempo en el jardín de mi hijo se propusieron en un grupo de WhatsApp hacerles un tema para los egresados de fin de año para despedirlos. Entonces uno de los chicos que es director de coros dijo, che, ¿podemos hacer un tema? Bueno, a los 3 segundos apareció un padre que era prompter, no sé qué, dijo, acá acá lo tienen el tema. ¿Entendés? Y te dijeron, che, genial, dice, ¿algún prejuicio con esto? No, hacemos la con todo, ¿viste? O sea, yo creo que seguramente la tecnología que permite que funcione la inteligencia artificial ya estaba disponible desde hace años atrás. Lo que pasó es que ahora la sociedad está lo puede aceptar, o sea, quizás esto lo proponías en los años 90 y todo el mundo le iba a parecer un horror y no iba a pasar. Entonces, y después, otro ejemplo que escuché el otro día, que el gobierno actual, no sé si sabían, como que quiso cambiar una ley que le permite a SADAIC, que es el ente que recauda los derechos de la música, que no podían cobrar por el uso de la música en los hoteles o en los bares o en las fiestas. Eso también tiene que ver para mí con la idea de evaluar la música. Como decir, che, la música es algo dado, que está acá, sale de los parlantes, ¿por qué tenemos que pagar por esto? Y bueno, no, porque mirá, tenés intérpretes, tenés autores que le hicieron y hay que pagarles. Bueno, listo, entonces no les paguemos más, hagamos la música con inteligencia artificial. Si lo llevas un poco más allá, no hay ninguna autoridad de Spotify acá, ¿no? Pero, espero. Digamos, yendo un poco más allá, es el sueño húmedo de Spotify. Tener 5 umpalumpas. Sí, el tema es que creando artistas y videos. El tema y es no que tener que reconocerle. O sea, la inteligencia artificial no va a acabar con nosotros solamente, sino va a terminar con los artistas también. Porque, sí. Claro, pero no, pero yo digo, o sea, el otro día estaba con un amigo y sonaba música electrónica genérica, vamos a poner de fondo. Y en un momento estábamos hablando y le digo, ¿vos sabés si esto lo hizo un humano o una IA? No. Y si fuera una IA, ¿vos te importaría, dejarías de consumirla? No. ¿Entendés? Sí, el tema es que también ese es su límite también, porque por más que obviamente el sueño de Spotify obviamente sería no tener que pagar a ningún músico y el sueño de un empresario sería no tener que pagar a los trabajadores. Ahora, los humanos también le suman un valor agregado a las cosas, que si en un momento todo está hecho directamente por máquinas, todo se devalúa y todo pierde valor. O sea, los objetos que nosotros consumimos, que están producidos por humanos, tienen más valor que los objetos producidos enteramente por máquinas. Hasta que deje de serlo. O sea, bueno, ahí sería una lógica en el cambio, en el capitalismo, en el mercado, y ya, bueno, por eso no sé qué va a pasar en el futuro. Solo digo que también es un límite. No, lo que hay que tener, creo que lo que hay que tener cuidado es el tema fundamental, es el tema Ahora tenés que volver a mezclar. Es el tema de derechos. Acá, atrás de toda esta cuestión, hay una cuestión de derecho que es, Amazon, con el tema conozco puntualmente el tema de las editoriales, de las librerías, ¿no? Amazon lo que está haciendo es destruir la propiedad intelectual. Y vos decís, ¿cómo está haciendo esto? Está morfando exactamente, haciendo que lo mismo que hace Spotify con los créditos. No vayamos tan lejos, en lo nuestro pasa. Cada vez hay menos créditos en Spotify. Antes podías poner músicos, podías poner ingenieros. Ahora ni siquiera. Tampoco intérpretes. Intérpretes sí. En Spotify, intérprete, productor y autores. O sea, se restringió a eso. Pero eso es lo que está restringiéndose en todas las plataformas. Y están intentando hacerlo porque es el costo, digamos, es el gasto. Es una cuestión de guita. O sea, los pulpos, los monstruos, intentan facturar más. Esa es la idea. Y en la inteligencia artificial es como un engranaje interesante para ellos en ese sentido. Y por eso la están apoyando tanto. Tampoco hay que ser tan... Chicos, ahora la inteligencia artificial. Bueno, como dijo Edu, el tema es para quedarnos o armar otra mesa, realmente, porque tiene implicancias de todo tipo, éticos, jurídicos, productivos, de relaciones humanas, de relaciones profesionales. Digo, esto es inabarcable. Queremos agradecerles.
contarles también a todos ustedes que el jueves vamos a estar nuevamente en una charla con Twitty González, que nos va a, bueno, a abrir sesiones y nos va a contar cuestiones relativas a cómo trabaja. Así que va a estar, nos están apagando la luz. Si les parece y tienen ganas y lo hacemos rápido, hacemos una foto con todos ustedes acá y el panel. ¿Quieren? Bueno, vénganse.